Cuando una persona está sometida a una circunstancia exterior que lo presuriza demasiado, es decir, lo pone en una condición de estrés, se desequilibra internamente, sus emociones se desequilibran, pierde el control, pierde, como diríamos, como una persona que está nadando, pero de repente se levantan las olas y las olas lo desequilibran, lo hacen cambiar la respiración, lo asustan, etcétera. Es lo mismo que está pasando ahora con la pandemia, especialmente con la aparición de esta nueva variante Omicron, por la letra más chiquita O del alfabeto griego. Entonces, ¿sabes qué es lo que hay que hacer cuando uno está en condición así? Ordenarse, organizarse para aumentar, fortalecer los hábitos, como por ejemplo el hábito de orar todos los días, de leer la Biblia, el hábito de escuchar estos tips que muchas personas tienen, que es muy bueno para la salud, y estoy hablando en serio, no es un chiste esto. De manera que si todavía no lo hiciste, te pido que busques en YouTube el canal Pastor Dani y te suscribas a él. Ahí te van a avisar cada vez que salga uno, pero el solo hecho de suscribirte va a hacer que YouTube le ofrezca a más personas estos tips y le van a hacer bien. Le van a hacer bien, por más que el tipo que los hace no está del todo bien. O poi chi pisieperapa hablapar en upunipidiopomapa que numpun pisistió. ¿Te acordás el jeringoso? El jeringoso, nos acordábamos los otros días con mi suegra, que hablábamos en jeringoso como tontos cuando empezamos el secundario, los que tienen mi edad. El jeringoso es un idioma que nunca existió. No hay ninguna nación que habla jeringoso. Aunque en el origen el idioma Oc, que hablaban el idioma provenzal, que hablaban en algunas partes de Europa Central y del Sur, era el idioma de los gremios, de los que trabajaban en algún gremio en particular. La gente más culta llamaba a esa forma de hablar donde repetían muchas sílabas, te digo, algo parecido al fenómeno del rap y del reggaetón de ahora, con la repetición de cosas sin sentido, como por ejemplo, que lo que... Te das cuenta de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, listo, ya. O el idioma, para mí, es mi opinión personal, el famoso idioma inclusivo. Es una jerigonza contemporánea. Esa palabra jerigonza, que quiere decir a veces una cosa que no se entiende bien o que tiene muchas repeticiones sin sentido, que en el lenguaje eso es tan valioso, el tema del sentido, está en la Biblia. ¿Por qué hablar mucho sin sentido? ¿No es preferible hablar poco con sentido? Bueno, esa es una parte del mensaje que me toca a mí en particular profundamente. De estos idiomas que se hablaban, que en el idioma provenzal le llamaron jargón, viene la palabra francesa jargon, que quiere decir así, hablar metiendo sílabas innecesarias en un lenguaje difícil y de gente muy elemental en sus capacidades intelectuales. En francés hasta ahora se llama jargon, ese tipo de habla, y los anglosajones lo copiaron y entonces en inglés dicen jargon, al esta parloteo, digamos, sin mucho sentido, y lo usan actualmente en inglés en el sentido de jargon, en el sentido de un lenguaje propio, una actividad. Como nosotros decimos, jerga. Es decir, esto en la jerga de los narcotraficantes quiere decir tal cosa, por ejemplo. Esa es la idea. La idea que los narcotraficantes tienen un lenguaje que le es propio y hay una jerga de los que trabajan en el vidrio y hay una jerga de los que cantan en coros y hay una jerga de los evangélicos y hay una jerga de los que venden droga. Hay infinidades de jergas. Y el jeringoso
es una lengua que se habla para reírse, para ver qué tan rápido sos con la lengua, como una especie de ejercicio verbal. Y en una época se usaba también como para esconder. En la casa de mi abuelo nos contaba papá que cuando eran chicos ellos hablaban no una jeringosa, sino hablaban en el patúa, que es un subidioma del francés y del italiano que se habla hasta el día de hoy en algunas partes de Francia, y entonces ese idioma lo usaban el abuelo y la abuela para comunicar cosas íntimas entre ellos, cosas que no debían enterarse los hijos, 9 hijos, y entonces no estaban nunca solos, entonces para comunicar alguna cosa privada hablaban entonces en patuá, pero la abuela era medio sorda y se hacía repetir, entonces dice que el abuelo le decía algo así, y la abuela decía, ¿qué? Y otra vez, ¿qué? Y a la tercera vez que le repetían, ya todos los chicos sabían el patuá básico y sabían por lo menos de qué estaban hablando, completás con los gestos y la ocasión y ya te sabes lo que estaban hablando en privado. Vos sabés que la palabra de Dios es tremendo esto, ¿no? Hay tanta importancia en la palabra de Dios, de, de llamar a la Biblia mismo la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo viene a ser en nuestra vida como una palabra viviente de Dios. Hoy diríamos una grabación. O que el propio Cristo encarnó la palabra de Dios. Es interesantísimo. Y si vos, así como Dios es entonces, su palabra es de tal forma que se podría condensar todo en un punto. ¿Puede ser? ¿Podría ser que hay algo en toda la Biblia que condense el mensaje que está en toda la Biblia? Sí, es Juan 3:16, donde dice así, lo leo de la versión de Jerusalén. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mirá vos cómo en una frase, tal vez dos, está condensado todo el mensaje de la Biblia. Mirá vos de paso cómo este texto es tan importante que yo estuve curioseando en las distintas versiones del mundo evangélico y vos fíjate que lo que hacen los pícaros, los traductores, traductore traditore, lo que hacen es repetir la Reina Valera porque tienen miedo de salirse de este texto que es sin duda el texto más importante del lenguaje evangélico, que a su vez tiene el problema de que como tan conocido es y tantas veces predicado que para no cansar se deja de usar. ¿Vos te fijaste esto? Mira, es un texto que por tan conocido se deja de conocer. Y entonces yo le voy a dedicar un ratito hoy pensando en el jeringoso, en que hay un lenguaje que es para jugar, que es inexpresivo, pero hay un lenguaje que es para revelar la vida misma y ese es el mensaje que está aquí. La clave de toda la Biblia, dicha en Juan 3:16 básico, es Dios nos ama. ¿Y cómo sé yo que Dios me ama? Porque yo no lo siento. No importa si lo sentís o no lo sentís. El amor es de Dios y Él te ama. ¿Y cómo está expresado esto? En que mandó a Jesús para que muera por tus pecados y por los míos. ¿Sí? Por los nuestros, por mis pecados. No te hagas el tonto. No mires para otro lado. No mires como perro que volteó la olla. Dios te ama tanto que te mira con una sonrisa infinitamente tierna y está esperando aplicar lo que le costó tanto para que tu vida no perezca, sino que tengas una vida, lo que se dice vida.